Bueno, ustedes saben que se viene hablando del cannabis desde hace tiempo y el fin de semana, bueno, la semana pasada y terminó el fin de semana, se hizo Expo Cannabis en la rural, donde obviamente hubo profesionales que están vinculados con el tema y donde se pusieron sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, temas que incluso son mitos en relación al cannabis. Y el fin de semana me llamaba la atención una nota que surgía a partir de esto y hablaban del cambio de paradigma que se da en relación al cannabis, porque el cannabis medicinal puede proteger las neuronas, porque está esa cuestión de qué hacía con las neuronas, si el cannabis afectaba a las neuronas o no. Y bueno, y hay un cambio de paradigma en eso. Vamos a hablar de este tema porque nos parecía sumamente interesante, porque además lo que plantea es que puede ser muy beneficioso para la tercera edad, lo cual me parece que también es algo para hablarlo. Tenemos en línea a Nicolás Dibiase, que es especialista en clínica médica y miembro de la red de profesionales para el estudio del cannabis de Reprocan, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Fernando Costabile y Claudio Durán lo saludan. Hola, un gusto, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por responder a nuestra invitación. Nos parecía muy interesante esto que se plantea a partir de la gente de la tercera edad y cómo en esta etapa de la vida puede ser beneficioso el cannabis medicinal. La verdad es que tiene una aplicación muy importante porque justamente en la charla del sábado por la mañana que me tocó dar cannabis y tercera edad, yo tengo el 80% de mis pacientes tienen más de 65 años, es un campo en el cual los clínicos habitualmente somos bastante geriatras también, ¿no? En cierta manera tenemos un especial foco en la tercera edad y el cannabis aparece como una alternativa superadora, lo planteaba yo, más que nada por una cuestión de su baja tasa de efecto adverso, su baja tasa de dependencia y su alta calidad para controlar síntomas muy difíciles que en la actualidad a veces en un paciente con demencia o con dolor muy fuerte o con insomnio, que es una causa muy habitual de deterioro de la calidad de vida del anciano, el cannabis aparece como una opción que puede paliar justamente ese grupo de síntomas, haciendo que inclusive la persona reduzca la cantidad de medicamentos que consume en un momento de la vida donde también el ingreso económico disminuye. Claro, tal cual. Tal cual. Y que con esta pandemia también han habido aumentos muy grandes, se hablaba de más del 40% que habían aumentado muchos medicamentos y antidepresivos y demás. Doctor, nos resultaba también oportuno preguntarle, porque más de uno habrá tenido tal vez algún contacto. Yo particularmente tengo la mamá de un amigo, que también el papá de este mismo chico, nos comentaba que ya consumía gotitas de aceite de cannabis. Y me lo planteaba un poco para yo plantearlo en mi casa, en mi hogar, a mis padres, que tal vez, como decía usted, toma alguna pastilla para una dolencia. Como una especie otra pastilla, de combinado de medicamentos, un cóctel. Un cóctel de remedios para paliar diferentes patologías, diferentes dolores, y que muchas veces, como decía usted, ataca o de alguna manera protege a varios grupos de dolencias o de patologías el consumo de cannabis. Es muy frecuente y siempre digo lo mismo, que a una persona de 80 años tiene un hígado de 80 años, tiene un riñón de 80 años, y justamente son las personas que más medicamentos consumen. Sufren algo que se denomina polimedicación o polifarmacia, en el cual justamente en esa etapa de la vida tiene que consumir lo menos posible, o lo que consuma tiene que tener una afectación del cuerpo lo menos posible, porque es un cuerpo que está deteriorado, que es las funciones cardiológicas, renales, hepáticas, cerebrales, están deterioradas por una cuestión lógica de envejecimiento. Y aparece entonces el cannabis como un medicamento, a ver, no sintético, le digo yo, en el sentido de que no se desarrolla en un laboratorio, si bien hay análogos de los fitocannabinoides. El cannabis es un conjunto de moléculas. Cuando uno toma una gota de aceite, cuando uno fuma un cigarrillo de cannabis, cuando uno vaporiza un poco de cannabis triturado, lo que está incorporando a su cuerpo es un grupo de sustancias que rondan alrededor de más de las 100, pero 3 o 4 son muy importantes por la acción terapéutica que tienen. Entonces, cuando uno incorpora al cuerpo estos fitocannabinoides, tienen acción muy diversa que hace justamente que no tenga que utilizar otros medicamentos. Es un excelente reductor de medicamentos para el dolor. Los opiáceos derivados de la morfina son medicamentos excelentes para el dolor, pero con una carga de efectos adversos muy importante, constipación, mareos, deterioro inclusive del sensorio en la persona muy adulta, excitación psicomotriz. Entonces el cannabis
ya es bastante conocido. Tenemos nosotros habitualmente las informaciones de Canadá o de Israel, que son los lugares faro hoy en día de cannabis medicinal, que justamente ven eso, un gran reductor de derivados de la morfina. Es importantísimo eso. Doctor, se me ocurre pensar que también hay que, recién le veía la nota y decía cambio de paradigma, era como lo había titulado Telam, y me pareció interesante la propuesta, pero digo, también hay que hacer como una especie de cambio de mentalidad, no solamente en los propios pacientes que están como acostumbrados, más allá de que les puede molestar, pero tienen como una dependencia de, sienten que esa pastillita les va a hacer bien y la quieren seguir tomando. Digo, a los pacientes hay que hacerles entender que puede ser una opción, y también a los propios médicos que van por otro lado, ¿no? Ni hablar que sí. A ver, la cuestión cannabis creo que es una revolución en salud, en el sentido de que también invita a la persona a una autogestión de la salud, ¿no? Si yo tengo una planta que puedo cultivar en mi patio y el extracto de esa planta me puedo utilizar para tantas dolencias, estoy fabricando mi propio medicamento, y por eso nosotros insistimos que hoy en día la vía de acceso más importante, de calidad y segura para un producto canábico es cultivarlo, porque no hay un mercado desarrollado para el cannabis que proteja el producto. Hay un mercado gris, negro desarrollado, en el cual uno se encuentra con una heterogeneidad, digamos, una variedad de cosas de extremada mala calidad, e inclusive mezclado cannabis con otros medicamentos peligrosos como morfina o clonazepam, o inclusive que no tengan nada, ¿no? Que sea aceite de oliva solo, y en el medio está la frustración de una persona doliente que tiene esperanza, porque también se ha generado una cuestión de tisana mágica alrededor de cannabis, que la ciencia tiene que un poco aportar a justamente traer un poco de la realidad, pieza a la tierra, lo que sí, lo que no. Me preguntaba en un noticiero, entonces, ¿puedo tomar cannabis para prevenir mi demencia? Está en investigación preclínica, no hay estudios todavía en humanos, pero se sabe que es un gran detenedor del envejecimiento cerebral, y el envejecimiento cerebral justamente es la causa de las demencias. Entonces, la potencialidad del cannabis es muy alta en una patología tan triste como es que la persona conserve el cuerpo y se le deteriore la mente, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Y además, el tema que se empieza a instalar, que ahora está más presente que nunca, creo, y nos invita a hablar, de alguna manera lo que nos convoca también a que nos informemos más, nosotros como trabajadores de los medios, a por ahí con esta entrevista que la gente sepa un poco más del tema, pero también a despertar la curiosidad, ¿no? Justamente, vos nombrabas antes la cuestión de los colegas y de los pacientes. Hay justamente una reeducación que hacer, ¿no? O una deconstrucción, esta palabra tan utilizada. ¿Hay resistencia de los médicos también? De los médicos yo creo que hay cada vez menos resistencia. Si uno se ubica hace 6, 7 años atrás, cuando empezamos a militar la cuestión cannabis medicinal y a traerla al tapete y a hacer una discusión contrahegemónica justamente con las instituciones, con las sociedades científicas, había un recelo y una presencia del prejuicio muy, muy alto, porque justamente hay una asociación directa con el narcotráfico, con la criminalidad, con el abuso de sustancia y demás, que de hecho de esa manera es la única que te la enseñan en la universidad. Yo estudié en mi querida Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y el enfoque del cannabis era desde el punto de vista toxicológico. Nosotros en el año 18, acá en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, tenemos la cátedra de uso medicinal de cannabis en la carrera de medicina. O sea, estamos enseñando ya a los chicos que van a ser médicos a que incorporen, a que piensen en el cannabis como una estrategia para diferentes cuestiones, no para todo. Por eso vuelvo a insistir con esto de tiene algunos usos muy importantes, muy especiales, y esos son los que los colegas tienen que tener conocimiento, no tienen que negarle a los pacientes la posibilidad de que puedan consultar con alguien. Si alguien tiene una arritmia y viene a mi consultorio, ¿cómo no le voy a facilitar el teléfono de un colega cardiólogo para que lo ayude con una arritmia? Entonces, si alguien tiene un cuadro de dolor crónico que no lo puede solucionar con ningún medicamento, ¿cómo no lo voy a acercar a alguien que pueda tener algo de capacitación en cannabis medicinal? Es importante que el colega vaya también incorporando esto a su práctica, ¿no? Sin duda. Realmente queríamos hablar de este tema porque nos parecía interesante, y además porque vienen grandes desafíos, ¿no? Argentina está avanzando en este tema, pero también es importante cómo nosotros lo empezamos a incorporar. Digo, durante mucho tiempo hablar de cannabis en la mesa, en la casa y en familia era algo casi imposible de lograr, ni hablar en los medios, y hoy por eso es la convocatoria a usted como profesional para que lo pongamos al tema en la mesa.
Yo la verdad que agradezco muchísimo el espacio, porque ustedes también con esto de dar un espacio para dar esta información, están contribuyendo a un poco este cambio de paradigma que es tan necesario. Obviamente seguir combatiendo el narcotráfico, que tanta tristeza, y muerte y dolor causa en la familia, porque anda a hablarle de marihuana a una madre de la pasta base o una madre del Paco, que el nene empezó fumando marihuana, ¿no? Esta cuestión es importante también, la sensibilidad de la gente es diferente. Hay gente que con mucha razón o con mucho entendimiento tiene una visión muy negativa de cannabis. Lo que nosotros planteamos es: el cannabis tiene esta visión, y yo puedo hacer un uso adulto y responsable del cannabis en mi casa, como lo hago con el alcohol y el tabaco, y no molesto a nadie. En la Expo Cannabis se permitía, digamos, había una cuestión de usuarios al aire libre, digamos, de cannabis, y no hubo ni un problema, porque no se vendía alcohol, ni un problema. Entonces, es un uso adulto y responsable y un uso medicinal el que defendemos nosotros. Por eso luchamos por la legalización completa de la planta, ¿no? Obviamente el primer paso es lo medicinal, porque es importante, porque legitima a la planta, pero justamente luchamos por la legalización completa, ¿no? Sin duda. Bueno, Nicolás, un abrazo grande y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo muy grande. Abrazo grande. Nicolás Di Biase, doctor, especialista en clínica médica y miembro de la red de profesionales para el estudio del cannabis. Hablando de esto, ¿no? De lo bueno y lo útil que puede ser, él hablaba en esta expo que se celebró los últimos días, de las ventajas, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. Él lo decía, en su consultorio es lo que más atiende, y sin duda sería muy interesante. Está en etapa de prueba, pero está comprobado que puede ser un buen aporte. Y está bueno es volver a ponerlo sobre el tapete, ¿sí? Volver a hablar del tema, concientizar y traer información, porque como dice el dicho, la información gobierna.